Hay un umbral que toda alma acaba alcanzando, una línea invisible, no escrita en papel, sino grabada en el cuerpo. Al principio apenas lo notas. Una conversación que te deja extrañamente pesada, una petición que se siente como un pequeño robo de tu espíritu, una risa que esconde desprecio detrás de su ligereza. Y entonces, algo dentro de ti susurra, basta. Carl Jung describía el desarrollo espiritual no como paciencia infinita, sino como el momento en que la paciencia se convierte en claridad. Y con la claridad nace otra fuerza, silenciosa, serena, pero imposible de negar. Es la fuerza que dice, no traicionaré mi esencia, aunque me cueste comodidad, aprobación o pertenencia. En las mujeres con alta inteligencia espiritual, esta fuerza late como un segundo corazón, sutil, constante, inquebrantable. Donde antes justificaban ofensas, ahora las reconocen al instante. Donde antes absorbían las sombras ajenas, ahora su ser entero se resiste. No es una decisión superficial, es una ley que surge desde lo más profundo de la psique. Y esa ley incomoda. Para algunos, es admirable. Ver a una mujer erguida en medio de la tormenta es como contemplar una montaña enraizada en el viento. Para otros, es inquietante, porque cuando ella deja de ceder, revela cuánto dependía el mundo de su obediencia. Lo que parecía inocuo se muestra parasitario. Lo que parecía normal se revela intolerable. Seguro conoces a personas que irradian esa gravedad silenciosa. No discuten, no se justifican, simplemente transmiten una certeza interior que impone respeto. No es arrogancia, no es frialdad, es la claridad sagrada que despierta cuando alguien empieza a vivir desde el sí mismo. El centro arquetípico de la totalidad que Jung dedicó su vida a estudiar. He aquí la paradoja. A mayor conciencia, más compasión, pero también más exigencia. Puedes sostener el dolor ajeno con ternura, pero no cargar lo que no te corresponde. Puedes perdonar, pero no quedarte donde tu dignidad se fractura. Así funciona la individuación, apertura y firmeza al mismo tiempo. Este camino no lleva a la tolerancia infinita, sino a los límites sagrados. Y esos límites no son cárceles. Son las condiciones de todo amor auténtico y de toda libertad verdadera. En este viaje, desvelaremos 6 cosas que una mujer con alta inteligencia espiritual jamás tolera. No son caprichos ni rasgos de carácter, sino las consecuencias naturales de una madurez interior, umbrales que el alma se niega a cruzar cuando ha probado su propia verdad. Mientras escuchas, pregúntate si resuena contigo. Tal vez tú también sentiste esa rebelión silenciosa cuando te pidieron encogerte. Tal vez te llamaron demasiado o distante por negarte a desaparecer. Si algo de esto toca tu experiencia, quizás estés recorriendo el mismo sendero que Jung describió, el camino donde empieza a gobernar tu auténtico sí mismo. En los salones dorados de París, a ella se le exigía sonreír. María Bonaparte, heredera de una fortuna, descendiente de Napoleón, adornada con joyas, invitada imprescindible en toda velada. Para el mundo, era el retrato del privilegio. Pero por dentro llevaba un silencio que gritaba. Contaba noches en las que los candelabros brillaban sobre su cabeza y aún así se sentía invisible, como un fantasma dentro de su propio cuerpo. Su matrimonio le dio estatus, pero no intimidad. Cada halago levaba un mandato. Sé bella, sé complacente, sé menos. Y cuanto más obedecía, más desaparecía. La mayoría de mujeres en su posición callaban esas fracturas. María no. Acudió al lenguaje prohibido de su tiempo, el psicoanálisis. En el despacho de Freud confesó lo innombrable para una princesa, la desesperación de su cuerpo, la sed de conexión, la traición de una vida que brillaba hacia afuera pero no nutría por dentro. Imagínalo, una mujer de la realeza admitiendo que no soportaba el guión que la sociedad había escrito para su alma. Sus pares la llamaron extraña, exagerada, peligrosa. Y sin embargo, María siguió adelante. Escribió sobre el deseo femenino, sobre las heridas del silencio, sobre cómo la sociedad arranca la verdad de los cuerpos de las mujeres. Y esto fue lo que más inquietó a su entorno. No se conformaba con representar un papel. Exigía comprender. Exigía vivir. Su inteligencia espiritual resultaba insoportable para quienes preferían su obediencia. Para la aristocracia, su claridad era peligrosa, porque cuando una mujer deja de fingir, obliga a todos a ver las mentiras en las que también viven. Años después, cuando la sombra del nazismo se extendía por Europa, Marie volvió a mostrar su valentía.
Usó su fortuna e influencia para ayudar a Freud a escapar de Viena, rescatando no solo a un hombre, sino también las ideas que le habían dado lenguaje a su propia verdad. Su historia no es solo historia, es un espejo. ¿Cuántas veces has sentido esa misma asfixia en habitaciones más pequeñas? ¿Cuántas veces has sonreído mientras por dentro gritabas? ¿Cuántas veces te han dicho que querer más profundidad, más verdad, más presencia, es ser ingrata o difícil? La vida de Marie susurra a través de un siglo. Lo que el mundo llama escándalo, muchas veces es supervivencia. Lo que parece rebeldía es, para una mujer con alta inteligencia espiritual, la única forma de seguir viva para sí misma. Su historia incomoda porque revela algo más grande que ella, una ley de la psique. Cuando la conciencia se expande, los viejos roles se quiebran. Lo que antes sostenía ahora encierra. Lo que antes te definía comienza a borrarte. Por eso su camino importa. Porque no es solo suyo, es el patrón oculto de toda mujer que se atreve a despertar. Si alguna vez sentiste esa fractura dentro, esa sonrisa que esconde protesta, ese silencio que encubre un anhelo, ya conoce su llamado. Jung creía que la totalidad no nace solo del amor, sino también de la negativa. No solo de la expansión, sino de los límites que protegen el alma. Una mujer que empieza a vivir desde su centro lo sabe instintivamente. Hay cosas que no puede soportar sin desvanecerse. Y aquí entramos en esos umbrales. 6 rechazos que marcan la frontera entre vivir una vida y perderla. 1. Las traiciones silenciosas del alma. Algunas traiciones hacen ruido, pero las más dolorosas son las silenciosas. El sí que pronuncias cuando todo tu ser tiembla de un no. El silencio que mantienes cuando cada fibra grita por hablar. Jung observó una ley extraña de la psique, la enantiodromía. Lo reprimido demasiado tiempo acaba girando hacia su opuesto. Lo que se soporta sin límite estalla en rebelión. Lo negado dentro se vuelve destructivo fuera. Por eso una mujer espiritualmente consciente no tolera esas pequeñas traiciones. Sabe, aunque sea por intuición, que cada sonrisa falsa, cada verdad tragada, no es inocua, acumula fuerza. La mujer que hoy accede contra su alma, mañana puede explotar en furia o derrumbarse en llanto. Lo que parece paciencia es, en realidad, un reloj que avanza hacia la implosión. ¿Lo has sentido? Meses aguantando pequeñas ofensas hasta que un día no pudiste parar de temblar, llorar o gritar, incluso sorprendiéndote a ti misma. Eso es enantiodromía. Y cuando ella reconoce esa ley en acción, deja de jugar el juego. Porque comprende, traicionar el alma no es bondad, es autodestrucción diferida. 2. La alquimia emocional convertida en teatro. Jung describía a los complejos como nudos de emociones cargadas, casi como pequeñas personalidades que habitan dentro de nosotros. Cuando se activan, secuestran el pensamiento, distorsionan la percepción y exigen un escenario. En lugar de permitir que el dolor madure en sabiduría, muchos quedan atrapados en esos complejos. Repiten escenas viejas, ensayan heridas antiguas, arrastran a otros a un drama sin fin. Lloran, acusan, gritan, pero nada cambia. El sufrimiento no se transforma en sentido. Se repite como un actor condenado a un solo papel. La mujer espiritualmente madura percibe la falsedad de inmediato. Distingue cuando la ira es genuina y transformadora, y cuando es solo el eco de una herida rumiando en círculo. Sabe cuando el duelo es sagrado y cuando se convierte en ritual vacío. Por eso se aleja del teatro emocional. No porque sea fría, sino porque reconoce la diferencia entre un dolor que sana y un dolor que solo se recicla. Honra la alquimia de la emoción verdadera, pero rechaza la moneda falsa del drama ensayado. ¿Lo has visto? Ese amigo que siempre explota de la misma manera. La pareja que repite los mismos celos rituales. El colega que se alimenta de crisis constantes. Para la mayoría, así es la vida. Para ella, es insoportable, porque sabe que los complejos exigen espectadores, pero el alma busca transformación. 3. Reflejos que distorsionan. Jung advirtió que uno de los trucos más antiguos de la mente es la proyección, descargar en otros lo que ya no podemos sostener en nosotros mismos. Es como caminar por un pasillo lleno de espejos deformados. Te acusan de arrogante cuando en realidad solo eres segura, de fría cuando simplemente eres clara, de egoísta cuando al fin trazas un límite. Para la mayoría, esas distorsiones se aceptan como verdad, pero para una mujer con alta inteligencia espiritual, son insoportables. Siente la punzada de ser malinterpretada, encasillada en dramas ajenos,
pero también percibe el mecanismo más profundo. La gente defiende sus ilusiones convirtiendo a otros en pantallas donde proyectarlas. ¿Lo has notado? Un colega que resiente tu calma porque delata su propio caos. Una pareja que te acusa de distante cuando lo que teme es la intimidad. Una amiga que dice que has cambiado cuando en realidad lo único que hiciste fue dejar de cargar con lo que nunca te perteneció. Vivir bajo esas proyecciones es vivir como un personaje en la obra inconsciente de alguien más. Y ella no lo acepta. No se reducirá a un espejo del autoengaño ajeno. Su negativa no es crueldad. Es una exigencia de realidad. Prefiere ser incomprendida en la verdad que adorada en la distorsión. 4. Una luz apagada para comodidad de otros. Jung escribió a menudo sobre el peligro de la inflación, cuando energías colectivas, más grandes que el individuo, nos arrastran y desdibujan nuestras fronteras. Esto no ocurre solo en estados místicos. Sucede en lo cotidiano, cuando la sociedad exige que atenúes tu luz para preservar su frágil equilibrio. Una mujer brilla con claridad y de repente la sala se pone tensa. Dice una verdad y la risa se convierte en silencio. No porque esté equivocada, sino porque su luz expone sombras que otros prefieren ignorar. Entonces llega la presión. Suavízate, cállate, sé más como nosotros. Para muchos, ese es el precio de pertenecer. Pero para una mujer espiritualmente despierta, apagar su luz es una lenta asfixia. Sabe que la comodidad colectiva suele comprarse al precio de la verdad individual. ¿Te ha pasado? Bajar la voz para que otros no se incomoden. Disminuir tu alegría para que nadie se sienta pequeño a tu lado. Disfrazar tu lucidez para no desestabilizar. Eso no es bondad. Y es esperar de ti misma. Jung creía que la individuación, el viaje hacia el sí mismo, exige romper la hipnosis del colectivo. Por eso ella se niega. No rebajará su fuego para consolar egos frágiles. No intercambiará su brillo por pertenencia. Porque lo sabe. Una luz atenuada no es un regalo. Es una muerte. 5. Intrusiones en la habitación sagrada. Jung habló del temenos, un recinto interior sagrado, el espacio psíquico donde ocurre la transformación. Así como los alquimistas necesitaban un vaso sellado para convertir el plomo en oro, la psique requiere su propia cámara protegida. Para la mayoría, esta habitación es desconocida. Llenan cada silencio con ruido, cada soledad con distracción, cada intimidad con exigencias. Pero para una mujer con alta inteligencia espiritual, el temenos no es opcional. Es el corazón de su devenir. Y nada se siente más violento que la intrusión en ese espacio. ¿Lo has vivido? Esa amiga que exige respuestas cuando aún no estás lista para hablar. Esa pareja que irrumpe en tu silencio porque tu quietud le incomoda. Ese familiar que interpreta tu necesidad de privacidad como un rechazo. Para otros, estas intromisiones son inofensivas. Para ella, son letales. Porque la transformación no puede apresurarse, explicarse ni exponerse antes de tiempo. Así como una semilla muere cuando se desentierra demasiado pronto, también muere la obra sagrada del alma si se expone antes de madurar. Por eso defiende su habitación interior con una firmeza tranquila. No por frialdad, sino por reverencia. Porque sabe, sin ese espacio inviolable, no hay crecimiento, no hay sanación, no hay vida verdadera. 6. Ciclos que se niegan a evolucionar. Jung observó que la neurosis surge, muchas veces, de la negativa a sufrir legítimamente. Cuando la psique exige cambio y lo resistimos, quedamos atrapados en la repetición. Los mismos conflictos, las mismas relaciones, los mismos consuelos huecos. Para muchos, estos ciclos son familiares, incluso seguros. Repetir parece más fácil que transformarse. Pero para una mujer espiritualmente despierta, son intolerables. Siente la parálisis como un peso en el pecho, la náusea de un déjà vu en una vida que se repite con nuevos rostros pero el mismo vacío. Lo has notado, esa relación que siempre termina de la misma manera. Esa discusión que regresa con las mismas frases. Ese trabajo que parece distinto al principio, pero acaba igual, drenándote hasta la extenuación. Para otros, eso es la vida. Para ella, es una traición a la vida. Porque sabe la verdad que Jung nombró. El cambio no es opcional. La psique lo exigirá, lo queramos o no. Resistirse es volverse rígida, quebradiza, y al final, rota. Por eso ella no se queda en ciclos que no evolucionan. Se marcha, aunque no la comprendan. Prefiere la ruptura a la estancación. Porque sabe,
La única muerte real es la repetición interminable de lo que hace mucho debió transformarse. El sentido de estas 6 negativas. Cada una de estas 6 negativas puede parecer, desde fuera, un pequeño acto de resistencia. Decir no cuando se espera un sí, apartarse del drama sin fin, rechazar los reflejos distorsionados, no apagar la luz, proteger la habitación sagrada, romper con la repetición. Pero juntas revelan algo mucho más grande. No son caprichos ni rarezas. Son los signos vivos de la individuación, el proceso que Jung describió como el movimiento del alma hacia la totalidad. Piensa en ello, la mujer que no traiciona su alma, que se niega a actuar en teatros emocionales, que rechaza proyecciones, que no oculta su luz, que defiende su santuario interior, que rompe con los círculos estériles, no es simplemente difícil. Es peligrosa para las ilusiones, porque muestra, con su mera presencia, que la vida no está hecha para ser soportada como una representación, sino para ser transformada. Jung enseñaba que la psique no evoluciona en la comodidad, sino en la tensión, en el tirón entre lo que fuimos y lo que estamos destinadas a ser. Estas 6 negativas son las grietas por donde entra la transformación. Tolerar lo que te fractura es permanecer dormida. Rehusarlo es despertar, aunque ese despertar te cueste el mundo que conocías. Y sí, el costo es real. Amistades que se enfrían, familias que no entienden, parejas que se alejan. Vivir desde el sí mismo es vivir fuera de la hipnosis colectiva, y eso siempre genera fricción. Pero, ¿cuál es la alternativa? Una vida de sonrisas falsas, dramas repetidos, espejos distorsionados, luces apagadas, santuarios profanados y círculos que nunca se rompen. Eso no es vida. Eso es exilio del alma. La mujer con alta inteligencia espiritual elige el camino más duro, no porque busque la rebeldía por sí misma, sino porque no tiene elección. Una vez que has probado la verdad, no puedes volver al engaño. Una vez que has vislumbrado al sí mismo, no puedes fingir que no lo viste. Este es el gran paradoxo que Jung reveló. El despertar te arranca la falsa pertenencia, pero te entrega la vida real. Te arrebata las ilusiones, pero te da el sí mismo. Te deja sola, y sin embargo más íntegra que nunca. Y por eso estas 6 negativas importan. No son pérdidas, son umbrales. Cada una es una puerta que se cierra al espejismo y se abre a la libertad. Jung llamó a este camino individuación, no perfección, no evasión, sino el lento y valiente trabajo de volverse entera. No se trata de rechazar el mundo, sino de encontrar dentro de ti un eje que no se quiebra aunque todo lo demás tiemble. Cada una de estas 6 negativas es una señal en ese camino. No son reglas impuestas desde fuera, sino leyes que emergen desde dentro. Llegas a ellas no porque decidiste ser fuerte o diferente, sino porque algo más profundo en ti maduró hasta el punto en que la falsedad ya no puede sobrevivir. Esta es la esencia del método de Jung. Escuchar a la psique cuando revela su propia sabiduría. No forcer, no imiter. Seguir los hilos de los sueños, de los símbolos, de la voz interior, hasta llegar al sí mismo. Ese punto inmóvil donde la vida se alinea. Y esta obra no es filosofía abstracta, es vivida. Se muestran las decisiones que tomas cuando nadie te mira, en la fuerza tranquila que crece cada vez que te niegas a lo que te disminuye. La individuación no es una sola revelación, sino una serie de umbrales cruzados, hasta que un día descubres que ya no eres la persona que traicionaba su alma para pertenecer. Te has convertido en alguien a quien el mundo ya no puede doblar. Y aquí está la verdad que incomoda y libera al mismo tiempo. Cuando vives desde ese centro, perderás gran parte de lo que antes te definía. Las máscaras, los roles, las falsas paces, se desmoronan. Pero lo que queda es más fuerte que cualquier máscara, más radiante que cualquier papel prestado. Lo que queda eres tú, indivisible, innegable, viva. Así que al salir de este momento, te dejo con esto. No ignores los límites que tu alma exige. No son accidentes. Son instrucciones. Son el mapa que siempre has llevado contigo. Y si estas palabras resonaron en ti, no las escondas. Compártelas. Dilo en voz alta. Deja que otros sientan lo que tú sentiste aquí. Y suscríbete si quieres caminar más lejos dentro del mapa de Jung junto a Sensoria. Porque el despertar no está hecho para ser llevado en soledad. Está hecho para encender un fuego que se expande. Y antes de despedirnos, te dejo con esta imagen. Trata a tu alma como una vela en la noche. Protege su llama cuando sople el viento, y nunca pidas perdón por la luz que ofrece.
El camino que tienes delante quizá no sea ruidoso ni multitudinario, pero será tuyo. Y eso basta.